carretera, de las que son las no PAF, las no pavimentadas, decimos siempre caminos a nivel de terracería. Caminos a nivel de terracería sería solamente este. Porque tenemos nosotros caminos a nivel de subbase y caminos a nivel de base. Caminos a nivel de tierra es terracería, pero si hablamos de subbase y base, ya no. Pero sí entran dentro de los que son los no PAF. ¿Cómo se van a trabajar? Bien, este me habla a mí del porcentaje de compactación cuando tenemos nosotros la clasificación del suelo. Esta es la clasificación del suelo ácido. Es importante que nosotros veamos qué tipo de suelo tenemos y así entonces para hacer la compactación, con algunas excepciones que vamos a ir viendo. Aquí encontramos los de base, los de subbase y de tierra. Tenemos que los valores de CBR se deben obtenerse por lo menos en el rango de ¿qué? De la variación del 6% de humedad. Eso es como lo máximo que nosotros podemos permitir. Una variación del 6% de humedad significa que usted necesita compactar. Solo es un ejemplo, al 12% y se le puede permitir una variación hasta el 18%. ¿Por qué motivo? Porque es pura terracería y nosotros no estamos escarpando nada, nosotros solamente estamos mecanizando y compactando el suelo que existe en el sitio. Entonces le estamos agregando una cantidad de agua, ¿para qué? Para poder disminuir la posibilidad de que haya presencia de suelos demasiado malos que no permitan la adherencia. Pero siempre vamos a considerar a nivel de tierra mejorar lo que son los caminos o mejorar lo que es el suelo que encontramos ahí. ¿Cómo lo podemos mejorar? Hemos hablado nosotros de que si tenemos suelos muy livianos podemos aumentar el mayor tamiz para aumentar ese peso. Y si son muy pesados, aumentar entonces de menores tamices para poder ayudar a que ellos tengan diferentes tipos de granos y de esta forma puedan compactarse adecuadamente. ¿Qué vamos a aprender del camino a nivel de terracería? Que el camino a nivel de terracería es el que más afecta por lo que sería prácticamente las lluvias, de que entran los caminos con un mantenimiento rutinario, normalmente periódico no, que los vamos a encontrar solamente rutinarios. ¿Por qué? Porque son caminos que se mantienen continuamente en mantenimiento, al menos, por lo menos todos los años. A ese camino se le da por mantenimiento. La mecanización, venimos, lo calificamos, lo mecanizamos, lo compactamos y ya estuvo. Estas son las características que nosotros podemos buscar. Que el límite líquido no esté superior al 40% y el índice plástico tampoco. Porque si no, significa que tenemos demasiado plástico muy limoso prácticamente ese suelo y eso entonces nos traería a nosotros un deterioro antes del primer invierno. Los caminos que se les da mantenimiento rutinario siempre se van, esa rutina entra antes del invierno, no posterior a él. Entonces, si se está dando mantenimiento antes del invierno, tiene que durar que llegue el invierno y normalmente postrera, que le dicen. Cuando nosotros encontramos que un camino que ya tuvo el mantenimiento rutinario vuelve luego a ser raspado, ya no entra por parte del gobierno central, sino por parte de la municipalidad. Ya son gobiernos locales, ya no entra el gobierno central. Son diferentes los tipos de mantenimiento y uno solo es como que le han hecho raspado, le ha pasado la máquina para habilitar el tránsito, para facilitar a los moradores tal vez de ese sitio. También existen, aunque sean carreteras no pavimentadas, existen los anchos mínimos. Encontramos de 4 para un carril y mínimo de 6 metros cuando se trata de 2 carriles. Estas son las repeticiones de carga que nosotros podemos aceptar. ¿De dónde sacamos esto? Del CBR que está en la subrasante. Todas las carreteras, todas, pavimentadas o no pavimentadas, su diseño va a ser a partir del CBR a nivel de subrasante. ¿Qué capacidad de soporte tiene esa subrasante para que yo sobre ella pueda trabajar con una estructura o una mecanización que venga a garantizar, si es este caso, que soporte el primer invierno y la posterior? Encontramos los caminos a nivel de subbase. Los caminos a nivel de subbase tienen como una especificación adicional. Encontramos nosotros que si mi CBR es superior al 15%, entonces no tengo necesidad de ir a buscar un banco de préstamo para venir a compensar esa estructura de suelo que yo voy a trabajar. Mecanizo el 20 centímetros del suelo que hay en el sitio y ese me va a funcionar a mí como subbase. Y no es tomado como un camino a nivel de terracería, sino que como ya fue mecanizado y compactado 20 centímetros de ese suelo del sitio. ¿Por qué? Porque cumple esta condición, entonces se comporta como un camino a nivel de subbase y deja de ser entonces un camino con un mantenimiento rutinario y pasa a un mantenimiento periódico. Por eso hay contratos que se llaman mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada.
porque hay tramos rutinarios y hay tramos periódicos. Los periódicos son estos, los que nosotros no necesitamos prácticamente traer un banco, sino que compactamos 20 centímetros del sitio y deja de comportarse como camino de terracería. Hay adicional, sí, hay adicional cuando necesitamos nosotros colocar la capa de su base. Cuando vamos y buscamos en el banco, en el préstamo, y traemos el suelo que necesitamos para poder compactar una capa adicional de ese suelo. Después de la terracería, la subbase. Tenemos que cuando los suelos tienen CBRs muy bajas, entonces nosotros no podemos sustituirla por completo, pero sí podemos remover lo que sería la superficie que encontramos dañada y sustituirla mejorándola con suelo más grueso, porque este suelo es muy liviano, no es capaz de soportarse, ni es solo, mucho menos una estructura, y peor, lo que serían los vehículos. Entonces lo vamos a mejorar. ¿Cómo? Trayendo suelo de otro sitio. Un mejoramiento de un camino a nivel de terracería o de subbase no es lo mismo que un mejoramiento de una carretera pavimentada. Ya saben que la carretera pavimentada en un mejoramiento incluye dos procedimientos: rehabilitación y construcción de un camino nuevo. Cuando hablamos nosotros de un camino de subbase con un CBR menor al 3%, al cual vamos a mejorarlo con otro tipo de suelo, significa que es un mejoramiento del suelo. Jamás vamos a gastar nosotros dentro de lo que son los no-PAV con una estabilización con cemento, con cal, nunca. A lo que llegamos siempre es a mejorar, agregando diferentes tipos de tamiz al suelo que existe en el sitio. Vamos bien aquí, ¿se comprenden estos dos? Y tenemos esta tercera, que la decide exigir, dice que es del 96%. Si mi camino es únicamente subbase y la compactación me da de que puede ser 94%, no, porque la especificación de ese camino es que sea el 96, el mínimo. Si me da 98 está perfecto, pero 96, ese es el mínimo que nosotros podríamos aceptar. Cuando la subbase puede tener menor compactación es cuando el camino es a nivel de base. ¿Por qué? Porque no va a ser ese el que va a predominar, sino que la base. Este es como el diseño más fácil, trabajar un camino a nivel de base, porque normalmente se mantiene constante lo que son los diferentes tipos de espesor, dependiendo de quién, siempre se vea a partir de la subbasante. Si el camino es a nivel de base, entonces la subbase podría tener un porcentaje de compactación menor al 96%. ¿Por qué? Porque el que va a recibir la primera carga es la base. Pero si el camino es a nivel de subbase, su compactación mínima es de 96%. ¿Tienen claro ese punto? Si mi camino es a nivel de subbase, pero el CBR es mayor al 15%, entonces no necesito traer ningún suelo de banco, sino que mecanizo y compacto 20 centímetros del suelo que predomina en el sitio y ese se comporta como una subbase. Copien el ejercicio, por favor. Aquí rara vez trabajamos con la categoría subs, solo con Ashton en la clasificación.
Sí. El ejercicio me dice que diseñe el camino a nivel de tierra de su base y de base. Significa que ahí tengo mi mantenimiento periódico y el rutinario. ¿Cuál es el rutinario? El de terracería. Para una subrasante de un suelo A24 me dan el ICBR de 7.2 y un ancho de 4 y 6 metros. Inmediatamente yo sé que eso es que me están pidiendo la repetición de carga para 2 y un carril. Me piden la repetición de carga y el porcentaje de compactación recomendado según cuál, la P180. ¿Dónde hemos visto esta prueba nosotros? ¿Cuándo vimos esta prueba? ¿Cuándo hablamos de ella? ¿Cuándo hablamos de esa prueba? Nunca la vimos antes. En la primera unidad. ¿En cuál? ¿En cuál vimos esa prueba? La realidad, jóvenes. En el cuerpo de ingeniero. No, falso. En el método Shell, en las características del bitumen. Ahí es donde encontramos esta prueba, T180. Vamos a empezar con nuestro primer gráfico. Es este. Este es un camino a nivel de su base. Si es menor al 3%, me dice a mí la especificación que necesitamos nosotros mejorar esa subrasante. Si es mayor al 20%, entonces vengo aquí nos aparece a partir del 15%, pero normalmente se toma a partir del 20%. ¿Qué hacemos nosotros? Del 15 pedimos y compactamos 20 centímetros y después del 20%, 15 centímetros. Del mayor a 15, compactamos 20 centímetros del suelo que predomina el sitio. Mayor de 20, se toma entonces 15 centímetros. Si lo hacen de 20, está bien también. Encontramos nosotros de 3 a 9, una variación de 9 a 15 que prácticamente sigue siendo constante el espesor de mi base, que sería ¿cuánto? 12.5. 12.5. En este caso, mi CBR es de 7.2. Entro con 7, 7.5, 7.2. Levanto ese valor y lo coloco ahí. Entonces, de esta intercepción lo jalo. ¿Y cuánto sería el espesor de mi base? De su base. 17. 17 centímetros. Significa que sobre mi nivel de subrasante, yo voy a colocar ¿cuánto? 17 centímetros de su base. ¿Qué hubiese pasado si si lo que es mi capacidad soportante, vamos a ver, fuera de 12? ¿Cuánto es mi capa? 12.5. 12.5. Si es 15, ¿qué hago? Si es 15 debería ser de 20, dijo, ¿no? Sí, pero no de un banco, sino del suelo del sitio, del mismo suelo que está ahí a nivel de terracería. Ese suelo compactamos nosotros 20 centímetros, lo mecanizamos y lo compactamos. ¿Cuánto? 20 centímetros del suelo del sitio. No buscamos un banco, inmediatamente cambia de ser un camino rutinario a un camino periódico. ¿Por qué? Por la calidad del suelo que predomina en el sitio. Vamos bien aquí. ¿Sí? Si es mayor a 20, había dicho 15. 15. Entre 15 y 20, entre 15 y 20 entonces es... No. Si es mayor a 15, es de 20. Si es mayor a 20, 15. son 15. Les tengo aquí como un abreviado de lo que ustedes van a llenar. Hasta ahorita solo hemos hecho eso.
Pero eso es todo lo que nosotros tenemos que llenar de unos caminos a nivel de terracería. Caminos no pasan. Vamos ahora con el camino a nivel de base. Es este. ¿Qué pasaría si ya sabemos nosotros, cuando estamos trabajando con CBR, de que si esa capacidad soportante es mayor al 15%, yo únicamente voy a mecanizar 20 centímetros del sitio y me va a funcionar como subbase. Entonces, de 15 a 25, solo agregaría una capa de base de 15 centímetros sin necesidad de haber colocado una subbase de un banco adicional. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la especificación a nivel de subbase. Pero, si fuera de 12 a 15, yo coloco entonces una estructura de subbase antes equivalente a ¿cuánto? 12.5. A 12.5. En este caso, Y si fuera de 25 a 40 sería de 12.5. de 12.5 la base. Porque ya sabemos que nosotros que la subbase solamente, después de 15, solamente va a compactar 20 centímetros del suelo del sitio. Aquí. Encontramos nosotros que el nuestro es de 7.2. Entonces voy, intercepto y jalo ese valor a la orilla. Para mi camino a nivel de base, esa es la subbase. ¿Cuánto es la subbase? El espesor de mi base. Ah, de la base. No, este es lo que vamos a calcular ahorita. Entonces vamos a tener para base y vamos a tener para subbase. Para subbase, ¿cuánto es? Sí, es como 22.5. ¿Y en la base sería cuánto? La base la encontramos en la parte superior. Esta es la subbase, esta es la base. Sabemos de que vamos a colocar 15 centímetros hasta que se vea. Hasta 25. 25. Entonces, ¿cuánto es la base aquí? 12.5. ¿No es de 15? 15 centímetros. La base está en la parte de arriba. Entonces, la base me va a valer a mí hasta el CBR 25. Este va a seguir siendo 15 centímetros. ¿Cuánto me queda toda esta estructura? Me queda de 37.5 centímetros. Si mi CBR fuera de 18, ¿cómo quedaría la estructura? Mi subbase fuera de cuánto? Fuera de 15, sí. Fuera de No. 15. No, 18 no serían 12.5. Porque es de 18, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Sí, 12.5. No, de 15. ¿Por qué 15? Sería de 20 centímetros del suelo el sitio, porque para CBR mayor que Ah. 15, compactamos 20 centímetros del Ah, suelo pero del esa es la sitio. subbase, pero la base sería de 15. La base sería de 15. Ajá, sí. Pero usted preguntó base, ¿verdad? Subbase. Ah. Si la subbase ahí sería de 20. Y la base. Ahora, si yo encuentro que el CBR es 25, ¿cuánto es el espesor de la base? De la base. De la base. 15. Sí es 12.5. 12.5. Ah. Y entonces a nivel de subbase colocaría cuánto? Ahí 15. 15 centímetros mecanizados, así es. ¿Estamos claros cómo jugamos con esto? Vamos acá. El camino a nivel de tierra, solamente encontramos nosotros estas especificaciones máximas. ¿Qué tipo de suelo es el nuestro? ¿Qué tipo de suelo es el nuestro? A2. Ah, 2.4. A24. Ajá. Entonces me dice a mí que el espesor máximo a nivel de tierra es de cuánto? Es de 25. Tenemos que para subbase también, pero nuestra subbase es de 15. De 17. 17. ¿Y cuánto es el de la base? De 22. ¿Cuánto es el de- No, de la base de 15. Es 15 y lo encontramos ahí de 15. Entonces, si el espesor que nosotros tuviésemos aquí es menor al que tenemos allá, podemos ajustarlo. Pero si es mayor, lo bajamos. ¿Qué más encontramos? El camino de tierra, solamente en este cuadro vamos a encontrar
Entonces yo sé que el espesor de mi camino a nivel de tierra es de 25. Vamos a encontrar ahora la repetición de carga. Encontramos ahí que la repetición de carga para 4 sería ¿cuánto? Para un camino de una trocha sería ¿cuántas repeticiones de carga? Espérame, ¿de cuánto por ciento es 7.2? Ah, es 3.500. 3.500. Y para el de 2 carriles, 7.000. 7.000. Las carreteras a nivel de terracería no se complican. Siempre van a asumir que la misma cantidad de vehículos que van cargados en uno realizan cargados en el otro, al igual que hemos hecho nosotros en pavimentos. Incluso cuando ellos estén separados, siempre se asume igual. Aquí, ¿cuánto es el porcentaje de compactación? Del camino a nivel de tierra sería ¿cuánto? 93. 93%. Se lo voy a colocar aquí. 93%. A nivel de sus bases sería ¿cuánto? Vamos a colocar aquí. A nivel de tierra, 93%. Mi camino a nivel de sus bases sería ¿cuánto? No, porque la especificación me dice que el menor porcentaje de compactación que yo voy a usar en un camino a nivel de tierra El 97. es de 96%. ¿Y el camino a nivel de base es de cuánto? 95%. Ahora, cuando estoy trabajando yo con mi camino a nivel de base, yo también tengo una subbase. Y esa subbase sí la puedo colocar entonces del porcentaje que me dé cuál, que es cuánto. 93%. ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Estamos claros con eso? ¿Por qué tenemos dos datos de cada subbase? Porque una está actuando ella sola y otra es una estructura. Ya sabemos que cuando está un camino a nivel de subbase no tiene una base que soporte la carga y la transfiera, sino que cuando tenemos un camino a nivel de base, ella soporta primero la carga y entonces ella transfiere menor cantidad. No tiene por qué compactarla tanto. Entonces Porque la primera no tiene base. Este es el primero que recibe la carga, entonces normalmente a nivel de base siempre la base está mayor compactada que tiene su base. Ahora, si el camino solo a nivel de base, de su base, si necesitamos nosotros mayor porcentaje de compactación. Que la primera la estamos calculando sin base y la segunda con base. La primera es a nivel de su base. Sí, Solo pero su base. no tiene base. Sí, a eso. Son 3 tipos de camino: tierra, subbase y base. Entonces tenemos nuestro diseño. Ya. Pues sí. Y estos son como los datos resumen que ustedes van a realizar. Lo podemos hacer sí. A nivel de subbase, ¿cuánto me quedó? 17 centímetros. ¿Cuánto es el porcentaje de compactación? 96 milímetros. Vamos, a nivel de base. Mi base, 15. Mi subbase, 22.5. Un total de 37.5. ¿Cuánto es el porcentaje de compactación de la base? 95. 95. De la subbase, 93. El espesor del camino a nivel de tierra, 93%. Porcentaje de compactación, 93%. El espesor, 25. 25. No, ahí el espesor de tierra. El que está ahí al lado del 93. Sí, Sí. Las repeticiones de carga. El ancho del carril para una trocha, 4 metros. Y para 2, 6. Estos son los mínimos. Ustedes van a encontrar a nivel de terracería caminos anchos hasta de 25 metros. Ustedes han ido por la costa norte, allá por el lado del lado. Sí.
San Juan. Es allá por Limón, el camino que agarra para Limón, como para Francia, como que va para Lyon. Ahí hasta avionetas aparecen. Camino increíblemente lindo, raspadito. 25 metros de ancho. No, pero eso se sabe para qué. Sí, se sabe por qué y para qué. Esa es la carretera. Esa es la carretera. Entonces, claro, no la podían explotar como otras pistas porque ese es el camino. Y hay varios lagos así, en el lado del agua también. ¿Han andado ustedes? No me he andado porque he andado trabajando. Nunca me he venido, voy a ir a hacer tu No por negocio. No porque paga. Sí. La repetición de carga aquí. Ay, esa no la apunté, pero era 3.400 era. No. Sí, era 3.400, si no me equivoco. La segunda 7.000. ¿Es una 7.000? Sí, la Entonces 3.500. Allí cuando trabajen y anden ustedes en esos lugares, es bonito porque conocen y los conocen. Uno puede andar muy amigos, la gente que está buena. ¿Claro aquí? ¿Tienen alguna duda de esto? Yo lo que no entendía era por qué sacábamos varios espesores, tanto de base como subbase. Entonces, yo no sabía, pero es que estamos tomando los 3 caminos. Los 3 tipos de caminos, Ya. tierra, subbase y base. Sí, eso era lo que no entendía tampoco hasta que usted me... Porque la base lleva una subbase también. Si el camino solo es a nivel de subbase, tiene una especificación. Si es a nivel de base, tiene otra especificación, la subbase. Claro aquí. El lunes aprueba. ¿De eso? No, pero del temario que le dije. No, pero esto también o no. No, eso es para el examen. Hoy terminamos clase. Esto era todo, Sí, entonces. que les iba a dar la Miguel Beckerman, pero no es tan importante. Es más importante. Vamos preparados ya para hacer carretera. Sí. Caminos. Sí. 100%. Sobre prácticas de la competencia. Y el día de